Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Dolly Magaña y yo les voy a impartir la videoconferencia de este día. Por hoy vamos a hablar de dos movimientos literarios bastante importantes. Ahora vamos a estar hablando de movimientos ya un poco más recientes de alguna manera. Vamos a estar hablando del romanticismo y del realismo. Dentro de estas corrientes nos vamos a enfocar en tres apartados específicos, que son las características, el contexto en el que se desarrollaron y los autores más prolíficos de ese movimiento. Claro, vamos a también darle una definición. Vamos a definir qué es romanticismo y qué es realismo también. Les recuerdo que pueden hacer preguntas utilizando el chat o también pueden hacerlas utilizando su micrófono. Cualquiera de esas opciones es válida, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar, chicos, con el romanticismo. Creo que es muy importante hacer una pequeña aclaración. Cuando nos referimos al romanticismo, hay que recordar que no se refiere a la definición que nosotros tenemos de romántico en la actualidad, ¿verdad? No hace una alusión al amor, como ahora nosotros decimos música romántica, una película romántica, una comedia romántica, etc. No hacemos esa alusión al amor, ¿verdad? Tenemos que recordar que para este movimiento literario estamos situados en el siglo XVII, siglo XVIII, hasta mediados del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, el concepto de romanticismo era diferente y para eso vamos a ver a continuación la definición. El romanticismo se define como una época de producción literaria llevada a cabo entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. ¿A dónde empezó? ¿A dónde se dio? Pues en diversas partes de Europa, ¿verdad? Este es un movimiento que fue notorio en distintos países de Europa e incluso tenemos autores latinoamericanos del romanticismo, ¿verdad? Ya fue un movimiento contrario, como hemos visto, literatura clásica y literatura medieval, que sí, pues obviamente no había ninguna aportación desde América. Ya para esta época sí ya teníamos aportaciones desde Latinoamérica. Sin embargo, es un movimiento que comenzó en Europa. Esta manifestación literaria del romanticismo estaba sujeta a esteticismos que se oponían plenamente a los planteamientos de la Ilustración. Tenemos que recordar que cada movimiento literario que hemos visto a lo largo de todos los temas que hemos estudiado en este curso, cada uno de estos movimientos surge muchas veces como oposición al movimiento inmediato anterior. Por ejemplo, en este caso, antes del romanticismo teníamos la Ilustración. Para los que no recordamos qué es la Ilustración, recordemos que la Ilustración es el siglo XVII, este periodo de una renovación científica, ideológica, nuevos pensamientos, nuevas ideas, que se dio posterior al Renacimiento. Perdón, a la Edad Media. Tenemos el Renacimiento y la Ilustración, y luego, posterior a la Ilustración, tenemos el Romanticismo. Como ya vemos, cuando se refiere acá a esteticismo, son a las formas que las obras literarias tenían, aquellos componentes o aquellas características que las definían, estaban en oposición plena a todas aquellas contenidas en la Ilustración, ¿verdad? Nuevamente hubo un cambio de ideas, un cambio de formas, un cambio en la manera de hacer literatura, y esto se oponía a el movimiento de la Ilustración. Los autores que pues formaban parte de este movimiento del romanticismo buscaban contrarrestar
al capitalismo generado por la revolución industrial. Tenemos que recordar que a partir de la revolución industrial, con la invención de la máquina de vapor, ya pues se dieron muchísimos cambios en Europa. Ya la sociedad dejó de ser un tanto, pues, por decirlo de una manera escueta, atrasada y un poco medieval, y todo empezó a industrializarse, ¿verdad? Y por lo mismo, el sistema económico vislumbró un cambio hacia el capitalismo como lo conocemos ahora. Los modos de producción se industrializaron, y pues esto se vio reflejado no solo en la economía, no solo en la política, sino que, como lo hemos visto a lo largo de todas las videoconferencias, el contexto histórico, el contexto social afectaba también la literatura. Entonces, como consecuencia, los autores, pues, de alguna manera querían expresar esa oposición al capitalismo que se había creado por la revolución industrial, que para aquella época se desarrollaba y propagaba por toda Europa. Ya habíamos hablado de que romanticismo, para este efecto, no lo vamos a tomar como algo que alude pues a un aspecto amoroso, sino que lo romántico para esta época del siglo XVII-XVIII, pues era todo aquello que describía este sentimiento de melancolía que se despierta por el contacto con la naturaleza, con todo lo que fuera afín a la naturaleza. Y por lo tanto, el vocablo romántico se asociaba a algo increíble o algo fantástico, ¿verdad? Este adjetivo de romántico, por consecuencia, era contrario a lo clásico, ¿verdad? Como ya hemos visto en la literatura greco-latina, que se conoce como lo clásico, el romanticismo se oponía totalmente a estas ideas, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo podemos identificar a toda esta literatura que surgió durante el romanticismo? Que, dicho sea de paso, cuando lleguemos a la parte de hablar de los autores y las obras, se van a dar cuenta que muchas de estas las hemos leído nosotros, no solo como parte de nuestro currículo en nuestros institutos o colegios, sino que forman parte del conocimiento general, ¿verdad? Cultura general, las hemos disfrutado, las hemos leído únicamente por el placer de disfrutar estas obras buenísimas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué características podemos encontrar nosotros en estas obras. La primera de ellas es el individualismo. El individualismo se ve no solamente a nivel personal, ¿verdad? Sino que también a nivel social. ¿Y cómo podíamos observar este individualismo a nivel social? Pues tenemos que recordar que para esta época surgieron muchos movimientos nacionalistas, y pues hubo una revisión de todas aquellas tradiciones europeas, y esto pues se volcó a un individualismo también social. En cuanto a la literatura, el individualismo se expresa en que el autor pues coge de nuevo las riendas del discurso poético para expresar sus sentimientos y sus emociones, ¿verdad? Acá teníamos como una característica la expresión de las emociones y los sentires del autor. Por lo tanto, otra de las características es que las emociones son muy importantes. Hemos visto a través de otras conferencias, como en otros movimientos literarios, pues las emociones no han sido muy importantes, como por ejemplo en la Edad Media. Lo humano no había sido desplazado por lo divino, pues todas aquellas emociones humanas habían quedado relegadas.
En el romanticismo, pues, es totalmente lo opuesto. Es que el paisaje que aparece en estas obras artísticas, todo lo que rodea el contexto de la obra, pues está totalmente dependiente del estado de ánimo del autor. ¿Qué quiere decir? Pues que si el autor estaba inmerso en un estado de ánimo un poco triste, pues los paisajes o cómo se va a describir la obra, no nos referimos literalmente a un paisaje, sino a el contexto o cómo se describe esta obra, pues va a ir inclinado a esa misma emoción y a ese mismo sentimiento de tristeza. Y por el contrario, si el autor se encontraba consigo mismo en un estado alegre o de felicidad, pues siempre se va a notar en la descripción de este paisaje pintado en la obra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que las emociones o todo aquello, todo aquel sentimiento que nosotros podamos encontrar en la obra, tenemos que recordar que es una expresión o un reflejo de lo que el autor estaba sintiendo. La siguiente característica es la influencia de la naturaleza. Como ya decíamos, en la definición del romanticismo, romántico, el adjetivo romántico se utilizaba para describir todo aquello que evocaba la melancolía que se sentía al estar rodeado de todo lo natural. Entonces tenemos una gran influencia de este paisaje natural que aparece en las obras. Como ya decíamos, ese paisaje va a depender, o cómo se describa, cómo se pinte, va a depender de las emociones que esté expresando o por las que esté pasando el autor. La siguiente característica que tenemos es que se define al artista como un rebelde, ¿verdad? Esta es una característica muy importante. El artista romántico se caracterizaba por tener como aquella imagen de ser incomprendido y que se rebelaba en contra de la sociedad, se rebelaba en contra de lo tradicional, ¿verdad? Y acá eso es un concepto que creo yo que si lo evaluamos, se refleja hasta en la actualidad, ¿verdad? Tenemos aquello de que el artista viven apartados del mundo, sienten que son incomprendidos y que pues no viven acorde a las reglas sociales por las que la mayoría nos regimos, ¿verdad? Sino que conservamos esa idea de que el artista es una persona que se deja llevar por los sentimientos. Entonces, esta concepción viene desde el tiempo del romanticismo. Otra característica de la literatura del romanticismo es que es una literatura pesimista. ¿Y a qué se refiere con esto? Veamos. La literatura pesimista es aquella tendencia general que se encuentra en los poemas románticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el motivo que el autor siente es que hay un pesar del mundo, ¿verdad? Hay una alta sensibilidad que le impide ser plenamente feliz. Entonces vamos a encontrar en esta literatura, particularmente pues en la poesía, vamos a encontrar melancolía, tragedia y sentimientos encontrados. Si nos fijamos, es una literatura con una fuerte carga emocional. Otra característica de la literatura del romanticismo es el ansia de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Los artistas a través de su obra buscaban alcanzar la libertad. No solamente una libertad de expresión, sino que una libertad de sentimientos y una libertad de comunicación. Como ya decíamos, el artista, por su característica de ser un rebelde, no se acopla
pues a las normas sociales, no se acopla pues a reglas académicas, sino que solo se dejan llevar por sus emociones y pues por consecuencia de ello siempre están en esa constante búsqueda de la libertad que dejara atrás el predominio de la razón, como lo habíamos visto en ocasiones anteriores y nosotros observamos los movimientos literarios anteriores al romanticismo, predominaba mucho el uso de la razón. Acá en este caso no, todo lo contrario, estamos basados en emociones, estados de ánimo, sentimientos y pues eso nos refleja esa ansia de libertad del autor. El yo pasa a un primer plano. Creo que esta la podemos conectar un poco con el surgimiento del individualismo, ¿verdad? Con la literatura del romanticismo nos encontramos con una vuelta a este individualismo, a la subjetividad, aquel deseo de expresar una realidad externa o las cosas tal cual son, ya no importaba tanto, sino que lo que cobra una gran importancia son las emociones y la perspectiva de cada autor, cómo ellos sienten y cómo ellos perciben el mundo, ¿verdad? Y luego tenemos como última característica la exaltación de la imaginación y la fantasía. Como ya decíamos, desde la creación del concepto, desde el adjetivo romántico como tal, expresa esta exaltación de la imaginación y de la fantasía, ¿verdad? Es muy común que en las obras románticas se evoquen situaciones y escenas que parecerían sacadas como de un cuento de hadas, ¿verdad? Como decíamos hace un momento, este deseo de expresar la realidad tal cual como era había quedado atrás y pues las historias contadas en estas obras literarias se engalanaban con muchos detalles fantásticos, obviamente irreales, ¿verdad? Que habían dejado en segundo plano a toda esta realidad como tal, ¿verdad? A expresar el sentimiento o a expresar lo que el autor estaba viviendo tal como lo ve, sino que se ayudaba de estos elementos de la imaginación y la fantasía. Creo que cuando lleguemos a la parte de los autores y las obras, ustedes se van a dar cuenta de que con solo leer los títulos, ustedes van a decir, sí, aquí es muy cierto que podemos observar estas características, son muy claras en las obras del romanticismo. Pero bueno, vamos a continuar con cuáles fueron los temas principales que se destacaron y se cultivaron durante el romanticismo, ¿verdad? Tenemos 5 temas. Tenemos las leyendas para iniciar. Como ya decíamos anteriormente, el romanticismo promovió una revisión de las tradiciones, ¿verdad? Quiere decir que este tipo de literatura fue muy abundante y especialmente en este ámbito del tema de las leyendas lo podemos encontrar más en el romanticismo español, ¿verdad? Tocaba mucho el tema de las leyendas. Sin duda alguna, aunque hemos dicho de que no precisamente romántico es sinónimo de amoroso, sí el amor como era un tema principal, ¿verdad? No definía al romanticismo definitivamente, pero sí era uno de los temas que destacó durante este movimiento. Y bueno, pues tenemos que hablar que, y esto es súper importante, que los artistas románticos no solo hablaban del amor,
visto desde el punto de vista positivo y feliz, ¿verdad? Hay una historia de amor clásica donde tenemos probablemente dos personajes que están separados, pero logran superar esa separación y tenemos aquel final feliz y esos elementos característicos de una escena romántica, sino que también estaba incluido aquel amor trágico, el amor imposible. Recordemos que una de las características era de que esta literatura era pesimista, ¿verdad? Entonces, pues tenía que haber aquel toque trágico. Entonces, no solamente tenemos el amor que produce felicidad, sino que tenemos todo lo contrario, aquel amor imposible. Este es el sentimiento amoroso más cultivado por los artistas románticos, ya que con esa sensibilidad extrema que ellos poseían, tenían la capacidad de emocionarnos con estos versos cargados de muchas emociones eran bastante trágicos, ¿verdad? Nosotros podemos de alguna manera sentir esa emoción reflejada al leer la obra, ¿verdad? Otro de los grandes temas de la literatura romántica es la muerte. Si nos fijamos a simple vista, muerte y amor pueden sonar como temas súper antagónicos. Sin embargo, ya cuando hablamos de estas características propias del romanticismo, nos vamos a dar cuenta que son muy similares. ¿Por qué? Hablamos del amor imposible, que pues es una situación bastante trágica, bastante pesimista, y pues obviamente la muerte provoca también esos sentimientos de pesimismo y tragedia, ¿verdad? Y ha sido otro de los grandes temas de la literatura romántica. La presencia de la muerte se ve como una manera de alcanzar la liberación y de poner fin de alguna manera al sufrimiento humano, y esta es una constante que podemos encontrar en los textos del romanticismo, ¿verdad? Aquí como un dato adicional, tenemos que recordar que en algunos casos, desafortunadamente, este sentimiento de la muerte como una liberación no solo se quedó en los textos de los autores románticos, sino que pues algunos de los autores pues lo llevaron a su vida personal, ¿verdad? Hay muchos artistas del movimiento romántico que pues decidieron acabar con sus vidas, y pues vemos este último reflejo no solamente en los textos literarios, sino que en el autor como tal, ¿verdad? Ahora tenemos también el siguiente tema, que es la religión. Sí hay una presencia religiosa, a pesar de que con las características anteriormente mencionadas puede parecer poco probable, pero sí hay una presencia de temas religiosos. Sin embargo, lo más común en estos textos es que hay una confrontación con la divinidad o una confrontación con Dios para rendir cuentas sobre el sufrimiento y sobre el dolor en el mundo, ¿verdad? Es más como un tema de, quizás de decirlo de alguna manera, como un reclamo a Dios. Siempre vamos por este lado trágico, este lado pesimista. Sí hay ciertos componentes religiosos, pero no era tanto como, por ejemplo, en la Edad Media, que era prácticamente una literatura de adoración, como lo veíamos con, por ejemplo, los autores de la ascética y la mística, que era prácticamente una literatura de adoración. Acá no tenemos ese aspecto, no era una literatura religiosa en sí, sino que teníamos como ese reclamo hacia la figura divina, ¿verdad? Y por último, y creo que sumamente importante, los temas sociales y los temas políticos. Como ya decíamos, el contexto histórico en el que estábamos viviendo durante el romanticismo era de muchos cambios, de nuevas tendencias, nuevas corrientes, y por lo tanto el tema social y el tema político tuvo gran importancia. Hay autores que crearon textos
durante el romanticismo que hablaban sobre temas que afectaban directamente al pueblo, ¿verdad? Tenemos que recordar que este movimiento literario potenció el auge del nacionalismo y buscaba la máxima liberación de los pueblos y de sus habitantes. Denunciaban el absolutismo, que en aquel momento era una forma de gobierno bastante común, y pues ellos siempre defendían la idea de la libertad y la justicia. Así que el tema social, el componente político, es sumamente importante. Y esto se refleja en que sí tenemos, acá tenemos una lista de autores. Vayan dándoles lectura y coméntenme a través del chat para que lo podamos discutir. ¿A cuáles de estos autores ustedes han tenido la oportunidad de leer y cuál ha sido la obra? Probablemente no sea una de las que están acá, sino que sea otra, pero coméntenme para que podamos ver cuántas de estas obras hemos tenido la oportunidad de leer. Empecemos con una que es verdaderamente un clásico. Creo que si no han tenido la oportunidad de leerla, algunos han tenido la oportunidad de ver la película. Pero tenemos a Víctor Hugo, uno de los autores más importantes del romanticismo, con su obra Los Miserables, ¿verdad? Como les decía al principio, si se dan cuenta, estas obras ya no se quedan tan enmarcadas como en este ámbito académico, escolar, que son únicamente las obras que leemos porque nos las dejan, sino que han llegado a formar parte de la cultura popular, ¿verdad? Tenemos, por el lado de los estadounidenses, tenemos a Mary Shelley con su obra Frankenstein. De nuevo, forma parte súper importante de la cultura popular, especialmente de la cultura popular norteamericana. Luego tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y Leyendas. Tenemos a Goethe con su obra Fausto. Tenemos, Goethe es el representante más importante de Alemania. Tenemos a Mary Shelley por parte de los Estados Unidos, Víctor Hugo francés. Tenemos acá representando a Inglaterra Lord Byron. Una de sus obras más importantes es Don Juan. Y tenemos acá a las hermanas Bronte, que creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de leer estas obras. Tenemos a Charlotte Bronte con Jane Eyre y tenemos a Emily Bronte con su obra Cumbres Borrascosas. Ambas son buenísimas. Si no han tenido la oportunidad de leerlas, les invito a que lo hagan. Son excelentes. Luego tenemos a Alejandro Dumas padre con su obra El Conde de Montecristo. También, ¿verdad? Algunos probablemente no hayan leído el libro, pero sí han visto la película. Pero de alguna manera reconocemos estas obras y sabemos que son parte de la cultura popular. Luego tenemos a Oscar Wilde con El retrato de Dorian Gray, una obra muy, muy, muy interesante. Si no han tenido la oportunidad de leerla, de nuevo les invito a que lo hagan. Es súper, súper, súper interesante, bastante entretenida y es una lectura rapidísima. Luego tenemos a Jane Austen con otra obra que si no han tenido la oportunidad de leer el libro la pudieron haber visto, es Orgullo y Prejuicio, un clásico norteamericano. Tenemos a Edgar Allan Poe con su obra El Cuervo y acá representando a ese tema político social tenemos a Jean-Jacques Rousseau con El Contrato Social, ¿verdad? Si se fijan, a él lo encierro en un círculo porque él ya no nos habla de los otros temas, no eran básicamente, no era un autor que produjera novelas, sino que acá sí ya tenemos a alguien que
estaba hablando específicamente de este tema político-social, ¿verdad? Entonces acá tenemos a los autores más importantes del romanticismo. Claro, aquí solo hay una pequeña muestra. Hay muchísimos más, pero creo que la clase duraría por siempre, ¿verdad? Podríamos hablar acá, pero sí tenemos los representantes más importantes del romanticismo. Hasta acá, chicos, para poder pasar al realismo, ¿tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Me lo pueden hacer saber, por favor, antes de continuar. Ok, chicos, entonces vamos a continuar con el realismo. Acá tenemos algo bien curioso, ¿verdad? El romanticismo y el realismo son dos movimientos literarios que van uno después del otro. Sin embargo, no quiere decir que sean particularmente similares. Es más, creo que el realismo es en cierta medida una oposición al romanticismo, ¿verdad? Como ya decíamos, es bien común que cada movimiento literario sea de cierta manera una postura contraria al movimiento anterior. Y en este caso el realismo no es excepción. De nuevo, son movimientos literarios que han surgido en Europa, sin embargo, por los tiempos en los que se vivían, sí también hay representantes de Latinoamérica. Sin embargo, como ya por todos es reconocido, los autores más importantes sí eran autores europeos. Vamos a definir el realismo. Y decimos que el realismo literario es bien importante que hagamos esta definición, el realismo literario, porque hay realismo en otras corrientes, la filosofía, teoría de las relaciones internacionales, etcétera, ¿verdad? Todos los ámbitos tienen una definición diferente. Sin embargo, aquí nos estamos refiriendo a la literatura y lo definimos como una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Si se fijan, ya es un movimiento mucho más reciente. Se abre paso durante el declive del romanticismo. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida el romanticismo iba perdiendo popularidad o iba cayendo, pues el realismo va tomando fortaleza, ¿verdad? ¿Cuál es como lo novedoso del realismo? Es que esta tendencia se aleja de la fantasía y de la imaginación imperantes durante la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué quiere decir eso? Los factores que eran las características principales del romanticismo se volvieron las mismas características de las que queríamos alejarnos durante el realismo, ¿verdad? Ya no buscábamos lo fantástico y lo imaginario, sino que ya la mentalidad había cambiado, ¿verdad? Durante el realismo, la manifestación literaria más común, más destacada y más adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social ha sido la novela, ¿verdad? Entonces quiere decir que la novela es el género literario más importante del realismo. El realismo literario nos dice acá que surge en Francia, pero que pronto se desarrolla en otros países.
Tenemos que tener en cuenta que a medida que pasaba el tiempo era mucho más fácil comunicarse, era mucho más fácil viajar y por lo tanto los movimientos literarios se iban propagando con más rapidez, no solo dentro del mismo continente donde surgieron, sino que también llegaron a otros continentes. Pues bueno, vamos a hablar de las características principales. ¿Qué elementos ustedes pueden encontrar en las obras de el realismo? Pues bueno, primero tenemos la observación y descripción fidedigna de la realidad. ¿Qué quiere decir fidedigna? Confiable, ¿verdad? Exacta. Teníamos que durante el romanticismo, pues se había dejado atrás la tendencia de explicar las cosas tal como eran, la realidad simple y llana, decía por allá nuestras características. Se había pasado a explicar la realidad a través de detalles imaginarios o fantásticos. Acá volvimos otra vez a hacer esa descripción exacta de la realidad. Y es así como los autores lo plasman en sus obras literarias. Y si nos damos cuenta, la manera en la que se hace es de cierto modo científica, ¿verdad? Observamos y describimos la realidad de acuerdo a lo que hemos visto, ¿verdad? A lo que hemos percibido a través de nuestros sentidos. Luego tenemos la crítica social y política. De nuevo, el tema social y el tema político siguen siendo parte de la literatura. Los autores realistas escriben con el propósito de hacer una denuncia de aquellos conflictos que se dan en la vida cotidiana, ¿verdad? Por eso ellos en sus novelas siempre hacen una crítica de la sociedad y hacen una crítica de la política, del sistema político como tal. ¿Y por qué hacen esto? Lo hacen porque el propósito final de la obra literaria es poder contribuir en alguna forma, ¿verdad?, a la transformación y el cambio social. Tenemos un poquito de mayor conciencia, ¿verdad? Hay una conciencia social y la obra literaria quiere abonar de cierta medida a ese cambio y a esa transformación, ¿verdad? Tenemos a la burguesía como protagonista. Yo sé que la burguesía hoy en día es creo que ya casi no se utiliza ni siquiera en el día a día, ¿verdad? Antes era más común que las personas utilizaran burgués como un adjetivo para describir a alguien con dinero, ¿verdad? Ya ni siquiera eso, es un concepto que ha caído en desuso, pero para el contexto histórico del realismo todavía era válido, ¿verdad? La burguesía era la protagonista de las obras literarias. ¿Cómo? Generalmente los personajes del realismo literario son pertenecientes a esta clase social. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar que los protagonistas de estas obras eran personas de una clase alta, ¿verdad? Personas adineradas y por lo tanto el contexto en el que estas personas se van a desenvolver también es diferente, ¿verdad? Expresa ese estilo de vida. Los personajes pueden ser individuales o grupos sociales completos, los cuales sirven para denunciar y tratar de reparar los problemas de la vida cotidiana. La novela, como ya decíamos, es el género literario por excelencia, es el género literario que más se explotó durante el realismo. Y podemos decir que la novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. Ya como lo mencionábamos en la primera característica, tiene un poco de cientificidad la manera en la que se hace y por lo tanto se hace como de una manera metodológica, ¿verdad? Hay una secuencia cronológica en estas obras, ¿verdad? Se hace de una manera ordenada.
Se utiliza el narrador omnisciente que maneja y conduce la narración, y también otra característica es que hay un monólogo interior. Aparte del uso del narrador omnisciente, aparece con más frecuencia en las novelas la técnica narrativa del monólogo interior, a través de la cual se da a conocer pensamientos íntimos de los personajes. La siguiente característica es la verosimilitud. ¿Qué es esto? Es la clara oposición a la literatura fantástica. ¿Qué quiere decir? Que hay un intento constante por sí crear historias, ¿verdad? Sí, pues obviamente la literatura, el género, como ya lo discutíamos, que más explotó ha sido la novela. Entonces, pues las novelas, al fin y al cabo, son historias. Pero sí había ese intento constante de crear historias creíbles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el lector pudiera disfrutar estas obras literarias se percibieran como un fragmento de la realidad, ¿verdad? Que no fuera algo tan difícil de creer, sino que fuera algo con lo que nosotros pudiéramos identificarnos. Otra de las características que tiene es que su lenguaje es claro y conciso. Obviamente en los movimientos literarios donde prima la razón, si nos damos cuenta, no hay ese engalanamiento del lenguaje, sino que tiende a ser un poco más directo, ¿verdad? Contrario al romanticismo, donde tenemos que engalanamos con detalles imaginarios, con mucha emoción, mucho drama, hay mucho componente trágico, mucho pesimismo. Acá no, acá se va directo al punto, el lenguaje que se utiliza es eh, exacto para evitar dificultad de comprensión al lector. ¿Qué quiere decir esto? Que contrario a otros movimientos en las que las obras son muy complicadas para lectores comunes y corrientes como nosotros, acá nosotros podemos disfrutar de estas obras porque su lenguaje nos permite hacer una comprensión de la lectura. Habiendo discutido cuáles son las características que nosotros podemos encontrar en las obras del realismo, vamos a hablar de los antecedentes y del contexto. ¿Qué estaba pasando para esta época en la que surgió el realismo? Como bien decíamos antes, posteriormente al romanticismo se dio el realismo, ¿verdad? Es un movimiento cultural que tiene lugar a finales del siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia. Tenemos que recordar que el romanticismo, si bien se dio en toda Europa, surgió en Alemania, Inglaterra y Francia primero, ¿verdad? Ya después definíamos que el realismo sí surge en Francia y luego se esparce al resto de Europa. Esta corriente, o sea, el romanticismo, destacó principalmente por su carácter individualista. Decíamos que había individualismo personal e individualismo social. Y también se caracterizaba por la expresión de la libertad individual a través de las artes, frente a los valores impuestos y los problemas sociales. ¿Qué pasa? El realismo literario surge cuando ya esta idea del romanticismo iba perdiendo fuerza. Eso quiere decir acá en el ocaso del romanticismo, cuando ya el romanticismo no era tan relevante, y viene a romper con la libertad individual, a la cual sustituye la necesidad de explicar y analizar la realidad social del momento. Por otro lado, aparece como consecuencia de un contexto social, político e ideológico concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos tres ámbitos habían cosas específicas que estaban sucediendo que reflejaron en la literatura y dieron paso al realismo literario.
veamos qué pasaba en el ámbito social. Como ya habíamos hablado, durante el romanticismo empezó la revolución industrial, ¿verdad? La industrialización de la producción. Y esto, si ustedes lo recuerdan de sus clases de sociales, en un momento llegó a crear descontento de la clase obrera. ¿Por qué? Porque contrario a la actualidad en la que nosotros tenemos diferentes regulaciones jurídicas para nuestras jornadas laborales, días de descanso, vacaciones, aguinaldos, etcétera, en aquel momento tan primitivo del capitalismo, pues había mucha explotación laboral. ¿Por qué? Porque se había descubierto que entre más se producía, más se vendía y había más ganancias, por lo tanto más dinero, ¿verdad? Entonces había mucha explotación y esto generó descontento de la clase obrera. ¿Y esto qué pasa? Da lugar a que hayan diferentes revoluciones en defensa de los derechos de los trabajadores. Como ya decíamos anteriormente en las características, de alguna manera, la literatura quería contribuir con su crítica social y política, quería contribuir a la igualdad, ¿verdad? Tenía conciencia de clase. Y esto pues venía dado por ese contexto social en el que las personas estaban pues expresando su inconformidad con la manera de hacer las cosas y se empezaron a dar los primeros pasos hacia la conformación de los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasaba en el contexto político? Como ya decíamos, la burguesía se consolidaba en el poder y pues tiende hacia posturas más conservadoras. ¿Para qué? Para defender y proteger los derechos que habían conseguido hasta el momento. Tenemos que ponernos del lado de la burguesía, habían llegado al poder, habían conseguido pues dominar el poder político. Obviamente que era de esperarse que defendieran todos aquellos ideales que los mantuvieran en el poder. Y eso iba a ser todas las ideas conservadoras. Los gobiernos que se establecen en ese momento también son de carácter tradicionalista y podemos agregar que había bastante absolutismo. ¿Qué quiere decir eso? No eran gobiernos que se elegían por medios democráticos como lo hacemos en la actualidad, sino que era un gobernante absoluto que pues los tres poderes se concentraban en una sola persona. ¿Y qué pasaba en el ámbito ideológico? Pues la corriente filosófica del positivismo se extendió entre la burguesía, que como ya decíamos era la clase política que estaba en el poder, y pues se esparce esta idea de que no existe otra forma de conocer el mundo que no sea a través de el método científico y a través del estudio empírico de los hechos. ¿Qué quiere decir el estudio empírico? Que va a ser un estudio de la realidad a través de nuestros sentidos, lo que nosotros percibimos. Si se fijan, esto se ve reflejado en las características de el lenguaje claro y conciso y en esta estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. Quiere decir que incluso la literatura trata de hacerse apegado a al método científico, hacerlo todo de una manera ordenada en una serie de pasos que ustedes pues ya lo conocen, ¿verdad? Bueno, para que ustedes puedan de alguna manera abocarse a algunas obras e ir y estudiar estas características, les tengo acá una lista un poco más pequeña de los autores más importantes del realismo literario. De nuevo, acá tenemos obras súper famosas. Como les he dicho, es recomendable que nosotros tengamos un conocimiento de estas obras y si no, pues por lo menos si tienen acceso a ver, aunque sea unas
en forma de película, háganlo, ¿verdad? Porque sí son obras que han marcado tendencia, ¿verdad? Tenemos al principio a Gustave Flaubert, francés. Obviamente lo tenemos en primer lugar porque, como ya decíamos, el realismo literario surge en Francia. Entonces es de esperarse que su máximo, su autor más importante, pues sea un francés. Tenemos a Gustave Flaubert con la obra Madame Bovary. Para los que la han leído, sabrán que no es necesario aclarar de que esto se da en el contexto de la burguesía, ¿verdad? Ahí retomamos estas características que ya leíamos, donde los personajes principales eran parte de la burguesía. Luego tenemos a Alejandro Dumas hijo. Ya habíamos visto a Alejandro Dumas padre como un exponente del romanticismo, y acá tenemos a la siguiente generación como un exponente del siguiente movimiento literario, un movimiento opuesto al que había representado su padre, y tenemos su obra más importante, La Dama de las Camelias. Luego tenemos de nuevo a otro francés, Guy de Maupassant. Su obra más importante se llama Bola de Sebo. Tenemos a Honorato de Balzac con La Comedia Humana. Tenemos, acá ya tenemos la introducción de dos autores rusos, ¿verdad? Si se fijan, ya acá se había expandido un poco más hacia Europa oriental, y ya teníamos la participación de los rusos, dos de los autores más importantes de la literatura rusa. Tenemos a Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, y tenemos a León Tolstoy con Ana Karenina, ¿verdad? Y de nuevo, ya representando, entre otros, ¿verdad? Pero representando a América, tenemos a Charles Dickens, que junto con Edgar Allan Poe han sido de los autores estadounidenses más importantes y más relevantes. Y Charles Dickens lo tenemos a cargo de, entre otras obras súper conocidas, Oliver Twist, ¿verdad? Y con esto doy finalización a estos dos movimientos literarios, chicos. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta al final. Voy a dejar un espacio abierto para que puedan hacer sus preguntas a través del chat o a través del micrófono. Ok, chicos, en ese caso eso sería todo, y pues no me queda nada más que desearles muchos éxitos el día que realicen su prueba. Pasen una feliz tarde, cuídense, que estén bien. Hasta la próxima.